El teatro se percibe a través de todos los sentidos. Ven, enciende tu voz y conversemos sobre teatro, arte, mujeres, educación y la vida misma, en este podcast que pretende llevarte por un viaje donde la voz es la protagonista. Soy Marta Molina Blanco y seré tu compañera en esta gran aventura. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos. Los saludo desde Podcasteando Enciende tu Voz. El día de hoy llegamos ya a nuestra cuarta entrega de este proyecto que es apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa Comparte lo que somos y que también es hecho en colaboración o coproducción con la Fundación Cultural Ecus Teatro. Quien les habla, Marta Molina Blanco, directora de este espacio y quien nos estará acompañando a lo largo de este episodio. El día de hoy daremos inicio, como siempre, a este espacio con nuestra frase del día. Tendremos en nuestra frase del día de hoy a Enrique Jardiel Poncela. Él fue dramaturgo y novelista español. Enrique nos dice: el teatro es un gran medio de educar al público, pero el que hace un teatro educativo se encuentra siempre sin público al que poder educar. El día de hoy estaremos con ustedes conversando en este espacio, haciendo como unas pequeñas conclusiones de lo que han sido nuestros 3 episodios anteriores, que bueno, esta es nuestra cuarta entrega y parece poco, pero ha sido un largo camino por recorrer en este mes, en el que hemos estado hablando sobre educación y el día de hoy vamos a hacer un recorderis de pronto de los apuntes más importantes en estos episodios anteriores, pero vamos a ahondar en un tema que también es de importancia y que es de alguna manera para reforzar lo que hemos venido conversando a lo largo de estos episodios y es la importancia del teatro en la educación. Todo este abordaje general que hemos realizado desde nuestro primer episodio hasta el día de hoy es justamente para tocar este tema que nos parece tan importante y que creemos que es momento también de poner sobre la mesa el tema de que el teatro no es una herramienta, sino que es un lenguaje comunicativo que se le apuesta a la construcción de una sociedad, a la formación de un individuo, a la formación del ser. Estos procesos de formación que, como bien decíamos y hemos dicho a lo largo de nuestros 3 episodios anteriores, el arte ha formado una parte importante y fundamental en el desarrollo, no solamente del individuo a nivel educativo, sino del individuo a nivel del ser, de construir desde sus valores, desde lo que es a nivel personal. Que las artes influyen a esa libertad de construcción del ser, de lo que somos, de lo que queremos, a lo que le apostamos y la forma de comunicar nuestras emociones y de lograr transmitir al mundo lo que deseamos más allá de las palabras. Llegamos también en nuestra tercera entrega a conversar sobre lo que es el teatro como un lenguaje de la pedagogía y entendemos que no solamente el teatro es visto como el arte de montarse al escenario y desarrollar una puesta en escena, sino también como un proceso que genera y que ayuda a los procesos educativos de los jóvenes y que puede ser una herramienta transversal, que no solamente ayuda en el proceso de creación o la creatividad e imaginación de los jóvenes, sino también en la construcción de saberes en otras ciencias y en otros espacios o escenarios de su vida. El día de hoy vengo a abordar con ustedes la importancia del teatro en la educación, pero no para centrarse en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, hablar, escuchar, no, más bien en la habilidad de comunicar, de poder expresar, sentimientos, de expresar emociones, de expresar acuerdos o desacuerdos, de construir un criterio propio y de poder manifestarlo a viva voz sin ofender, siendo asertivo en la forma de comunicarme, pero sobre todo, cómo esto llega a favorecer o a influir de manera positiva en el resto de la vida de estos chicos que empiezan un proceso teatral en sus escuelas. Y es que debemos entender, como lo hemos conversado en los episodios anteriores, y es que las artes no son vistas como una asignatura primordial. No es como que veamos, al igual que las matemáticas o el lenguaje en los currículos académicos o en las mallas curriculares de las instituciones educativas, el arte juega un papel principal o primordial en los procesos de formación educativa. Por el contrario, está dentro de las llamadas asignaturas relleno y que los chicos solamente pueden llegar a ver incluso una vez a la semana, que están más por cumplir el requisito
de las leyes y de las normas estatales que porque realmente se le dé el aprecio o la importancia que tienen en el desarrollo de la vida de los chicos. Y qué importante sería poder entender también desde lo que es la docencia y desde lo que es también las directivas docentes, que las artes pueden llegar a transformar y ayudar a construir un mejor ser, a llevar a que los chicos se entiendan y se perciban a sí mismos de maneras diferentes. Y es que cuando confronto mi personalidad con la de otro en la convivencia real, y la libertad que me da, en este caso, el teatro, es que puedo entender lo importante que es, pese a no compartir las mismas ideas, el poder transmitirlas y respetar las ideas del otro. Y es que el teatro ayuda a los niños no solamente a mejorar el lenguaje, también a mejorar la comprensión de lo que están leyendo o lo que están diciendo. Y es que los procesos teatrales no solamente estamos hablando de las clases donde le enseñamos a los chicos cuál es la historia del teatro o quiénes fueron sus mayores exponentes. Estamos hablando del teatro visto como un proceso de creación, que aunque no ha llevado a nivel profesional, porque no buscamos tener actores en escena, sí es llevado del proceso de creación, de creatividad, de imaginación, donde lo que buscamos es que el niño desarrolle la forma de comunicarse a través de otros lenguajes distintos al hablar o al escribir. En los chicos esto genera poder ampliar su vocabulario, genera un proceso de aumento de su léxico, de la forma en la que también se pueden comunicar con otras personas a nivel verbal o no verbal, y mejora la pronunciación, entonación, vocalización y muchas otras cosas. Y es que sucede que en nuestros medios, en nuestro medio y en nuestra sociedad hay una contradicción enorme entre lo que es la legislación y lo que realmente se está dando en nuestros procesos o en nuestro sistema educativo. Y es que, como bien lo conversábamos en los episodios anteriores, tenemos un sistema educativo obsoleto que está basado simplemente en la aplicación y valoración de pruebas. Y de esa manera evaluamos si el chico o el estudiante aprendió o no algo de lo que hemos estado entregándole, y perdemos quizás la posibilidad que a partir de sus procesos creativos, utilizando las artes como un medio de expresión diferente o como un lenguaje diferente, llegue a ese mismo conocimiento, a esa competencia que queremos que alcance, pero desde un camino completamente distinto y autoabordado. Esta es otra de las ventajas que tiene el teatro en este proceso de educación, y es que el estudiante se vuelve un ser autónomo en el proceso de desarrollar sus conocimientos, porque en la medida de que tengo la asignación de un personaje al que me debo a partir de este momento, al que debo investigar, al que le debo dar un carácter, una forma, al que tengo que entender por qué se comporta de la manera que se comporta, me enseña a que cada vez que tengo una actividad, una tarea, o a que tengo que abordar una situación particular en mi vida, ya sea en mi vida educativa, personal, familiar, debo primero conocer los precedentes. ¿Qué es lo que me llevó hasta ese punto? ¿Por qué se comporta de esa manera? A eso es a lo que nosotros le apostamos cuando hacemos construcción de personaje, y es el motivo principal por el que se logra llevar un proceso más íntimo con los estudiantes, porque como bien lo decía nuestro invitado anterior, eh, cuando estábamos conversando sobre el teatro y su lenguaje como un lenguaje pedagógico, nos decía que el proceso de libertad que genera las clases de teatro o este acercamiento al arte, justamente son lo que hacen que el chico pueda generar un proceso catártico, que pueda liberarse incluso de problemas personales, que pueda lograr transmitir de otra forma lo que está viviendo y que quizás no se atreve a decir porque no está preparado, porque no está listo. Y quizás logra llegar a tener una mejor relación a nivel de con sus figuras de autoridad, porque bueno, no podemos desconocer que muchas veces, y sobre todo en el proceso de la adolescencia, los chicos llegan a tener un problema real con las figuras de autoridad porque se están autodescubriendo, se están reconociendo y están redescubriendo su entorno. Y las realidades que creíamos que eran certeras y las imágenes que considerábamos que eran una certeza ya no lo son, y esas imágenes ideales que teníamos de los adultos que nos rodeaban, ya sean padres, abuelos, tíos, hermanos incluso, o hasta los docentes con los que nos relacionamos, se empieza a ver desvirtuada y empezamos a tener un proceso en el que empezamos a dudar
empezamos a preguntarnos qué tanto de esa realidad que conocíamos era cierta. Y qué tanto de lo que creíamos que éramos nosotros es cierto. Ese proceso de la adolescencia es justamente porque se adolece del conocimiento, se adolece de las herramientas, se adolece de la serenidad y la madurez mental para la toma de decisiones. Y creo que las artes y específicamente el teatro logran llegar en esta etapa crucial de la juventud y del desarrollo psicosocial de los jóvenes a dar herramientas distintas, a construir una forma de comunicarse completamente diferente, donde quizás para un joven es completamente difícil o no se ve a sí mismo conversando con su padre o con su madre sobre los problemas que tiene, pero llega a la escena y transforma su realidad y transforma lo que está viviendo a nivel personal en las emociones de ese personaje y logra contarnos una historia a través de lo que está haciendo, algunas veces sin palabras, otras veces utilizando el lenguaje verbal, pero en resumidas cuentas siempre expresándose, siempre contándonos lo que está viviendo. Y muchas veces los textos no tienen nada que ver y quizás los ejercicios teatrales que se desarrollan en estas etapas no tengan nada que ver con los procesos individuales que están viviendo estos jóvenes, pero cuando tienes la libertad de expresarte sin, sin sentir que puedes ser juzgado o que puedes ser señalado, y quienes me conocen hoy día no lo creerán, pero hubo una etapa de mi vida en la que no me gustaba hablar en público, en la que no me gustaba tener conversaciones muy extensas y mucho menos hacer exposiciones o tener que pasar al frente a decir la tarea. Pero cuando llegaban estos momentos en los que las profesoras con las que me encontraba hacían este tipo de actividades, yo me sentía plena, me sentía tranquila, porque dentro de todo, aunque era yo sentía que no era yo y que podía ser una persona completamente diferente, sin miedos a lo que me estaba pasando alrededor. Así se burlaban, si se reían, si era bien visto o no era bien visto. Entonces ha sido ese proceso el que me ha llevado de manera personal a entender y a creer en la importancia del teatro como un lenguaje dentro de los procesos educativos. Y ha sido eso lo que me ha llevado a entender que la importancia del teatro en la pedagogía va más allá del simple hecho de desarrollar las habilidades cognitivas de un niño o un adolescente. A pesar de que sí, es un proceso que ayuda en el aprendizaje, que incluso ayuda a la memorización, lo cual obviamente va a haber una consecuencia en la mejora de calificaciones, que también ayuda a mejorar la adicción, que ayuda a adquirir nuevos conocimientos, pero el real valor que tiene este lenguaje dentro de la educación es que logra transformar el ser, que despierta en el niño o en el joven la sed de conocimiento, la curiosidad, que estimula la creatividad, que mejora el criterio propio, que te ayuda a desarrollar una postura y defenderla, que también ayuda a que a los niños y jóvenes se relajen, que se sientan a gusto dentro de un espacio compartido, que empiecen a sentir como familia a los amigos que hacen en ese espacio y que empiecen a generar relaciones de confianza con adultos que pueden ser autoridad, pero es lo que ellos entienden que pese a ser autoridad, eh, buscan un bien para ellos. Entonces, es un proceso que va mucho más allá del simple desarrollo de las habilidades lingüísticas o comunicativas, y eso sin contar de cómo puede ser una herramienta fantástica para mejorar la autoestima, porque el poder que tiene la actividad teatral en el niño es subestimado en muchas ocasiones por los padres. La realidad es que el acercamiento a la escena, al arte teatral, ayuda a fortalecer su carácter y a moldear su personalidad. Sirve como una herramienta conductual, o sea, te ayuda a moldear la conducta, sobre todo en adolescentes que tienen problemas de autoestima.
ya que el teatro los obliga a abrirse emocionalmente y a comunicarse con otros. Que el adolescente que está atravesando por etapas depresivas o de baja autoestima o incluso de un autoconocimiento difícil o de afrontar realidades propias, pese a eso, logra encontrar un espacio donde se libera y donde siente alivio de no tener que pensar, o porque quizás es un lugar en el que descarga y suelta todos esos problemas y los puede dejar fuera, porque en el teatro no se discrimina a nadie por su aspecto físico. Entonces eso también llega a fortalecer los procesos de autoestima, porque al contrario, los aspectos físicos distintivos de cada ser humano sirven de inspiración para crear personajes y para enriquecer las diferentes obras. Además de que, como lo decía anteriormente, ayuda a niños, jóvenes y sobre todo a los adolescentes a relacionarse mucho mejor con otras personas, ya que el teatro es fundamentalmente trabajo en equipo, donde se realizan los ensayos, donde se practica constantemente, donde aceptamos la retroalimentación, donde entendemos que hay un líder que nos está guiando y nos está llevando para conseguir un objetivo final, y que aunque es figura de autoridad, no necesariamente lo que quiere es menoscabar lo que yo pienso o lo que yo siento, sino que lo que busca es orientar el proceso que estoy llevando. Porque es que el teatro también es un motor anímico, ya que hay jóvenes que sienten una fuerte identificación con el sentimiento artístico y esto les permite olvidarse de conflictos externos. Para muchos niños el teatro es visto como un juego, lo que aumenta la creatividad y eleva su autoestima. Instintivamente llegamos al espacio desde que somos niños llegamos al espacio y empezamos simplemente a jugar. Y entonces el llegar a un espacio teatral te permite que a través de los juegos teatrales te conectes nuevamente con ese niño interno y seas libre, y te sientas libre. Por esa razón se convierte el teatro también en un ejercicio terapéutico para muchas personas. Además de que en algunas instituciones educativas debo decirlo que hay docentes que la utilizan también como un medio introspectivo para que el estudiante despierte sus emociones. Las emociones dentro del teatro son un arma utilizada para darle vida a los personajes. La risa, el llanto, el dolor, la alegría son factores que ayudan a darle vitalidad a los estudiantes, haciendo que se desprendan del estrés y de la pena. Es que no tengo por qué sentir vergüenza por reír, no tengo que sentir vergüenza por llorar, no tengo que sentir vergüenza porque esto me moleste, porque incluso puedo llegar a descubrir en mis semejantes, en mis pares, que ellos también sienten lo mismo que yo y se están sintiendo de la misma forma. Y es que el trabajo es lograr que el estudiante pueda aprender a interactuar con los elementos que tiene una obra de teatro, porque ellos son infinitos, y que esos elementos y esas cosas que aprendió en el aula de clases o en esos procesos teatrales estudiantiles, aunque sean extracurriculares, puedan ser llevados a su vida cotidiana. Y qué importante sería lograr el respaldo y una ayuda o una coayuda de las demás asignaturas y de los demás docentes, que pudieran lograr incluir el teatro dentro de sus procesos académicos propios y lograr generar unos procesos distintos educacionales donde, más allá de que prime la calificación o si se hizo bien o se hizo mal, prime la responsabilidad de formar un ser que a la larga logre tener un criterio propio, fundamentado, que sobre todo pueda expresarlo y que aunque esté equivocado reconozca que se puede equivocar, pero que aún así haya defendido lo que creía, en lo que estaba convencido hasta entender que se equivocaba. Esto sin contar que además de esto el teatro puede lograr desarrollar valores como la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad. Y es que el conocimiento artístico, llámese en el teatro, en la danza, en las artes plásticas o en cualquiera de los lenguajes artísticos, logra llevar a que el estudiante entienda que las cosas no se consiguen porque sí, que las conseguimos es porque ha habido un largo trabajo y un largo proceso que terminan optando por llegar a ese resultado. Que sí podemos tener talento, que nos podemos divertir, en ese talento y esa diversión y ese juego sin disciplina y sin un carácter real de una meta trazada no va a conseguir nada. Logramos también generar un proceso de moral y ética en estos chicos a través de estos procesos teatrales y artísticos que van a poner en acción durante el resto de su vida,
como son la emotividad, el autocontrol, incluso la improvisación creativa. Y qué importante es poder tener un chico que cuando llegue a su etapa de adultez sepa cómo controlar sus emociones negativas, sepa controlar la ira, sepa controlar la tristeza y no se deje consumir por ella. Y qué importante también poder haberle dado herramientas a un joven para que más adelante o haya decidido tomar la carrera que quisiera tomar, ya fuese a nivel artístico o no, pueda tener la creatividad para afrontar los retos que se le enfrenten y la serenidad para poder tomar las decisiones de manera apropiada. Y son todas estas cosas las que hacen de gran importancia que el teatro haga parte de la vida de los chicos, de los niños y jóvenes, que no sea solamente un proceso porque quiero tenerlo ocupado en algo o porque creamos que no tiene gran importancia o gran valía, o que no lo estemos utilizando solamente porque con esto le puedo enseñar los procesos lingüísticos. Y le puedo enseñar lo que es la dramaturgia y lo que es la tragedia y lo que es la comedia y cómo se dio, sino también porque quiero apostarle a un proceso de formación integral de lo que va a ser a la larga nuestra futura sociedad. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Quería acompañarlos con esta pequeña conclusión de lo que ha sido para nosotros estos episodios, decirles que seguimos encontrándonos semanalmente en este espacio y que vamos a seguir trayendo para ustedes contenido de valor y que quizás los sorprendamos con algo de creación por este espacio y puedan tener la oportunidad de escuchar algún proceso artístico a través de estos micrófonos. Recordarles que pueden dejarnos sus mensajes, ya sean escritos o por audio, en nuestros comentarios y que estaremos escuchándolos, y también nos pueden dejar sugerencias de nuevos temas que quieran que abordemos en este espacio. Agradecerles enormemente por acompañarnos a lo largo de estas 4 entregas, por hacer parte de Podcasteando y por encender sus voces junto a nosotros. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega. Yo soy Marta Molina Blanco. Esto es Podcasteando, enciende tu voz. Chao, chao.